Bueno, comenzamos con el tema de colisiones, último tema, sacando teoría de errores. Bueno, ya hemos avanzado un poco acerca de las condiciones mediante las cuales definimos que existe una colisión. Vamos a primero enunciar el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Ya habíamos llegado a que en un determinado sistema la suma, va a tener mucho interés, la suma de todas las fuerzas externas, o sea, el resultante externo del sistema, era igual a la variación de la cantidad de momento total en el tiempo. Entonces, eso es espectacular. Espectacular. Entonces, una primera conclusión es que si sobre un sistema no existen fuerzas externas, o sea, está aislado, o la suma vectorial de la misma es cero, la cantidad de movimiento del sistema es constante en el tiempo. Espectacular. Sistema aislado, o bien fuerzas externas nulas, o por alguna cuestión las podemos despreciar, suponiendo que son nulas, la cantidad de momento total del sistema será constante. Bueno, comenzamos con una definición fuerte que dice que colisión o choque es cualquier interacción muy intensa de una duración breve, así de relativo todo, que será intensa y que será breve, ya lo sabemos porque ya hemos visto un ejemplo justamente de interacciones breves e intensas. Intensa es relativo a las fuerzas externas justamente, es decir, los miembros del sistema colisionan, es decir, los miembros del sistema bajo estudio colisionan y las fuerzas puestas en juego allí, en esas colisiones, esas fuerzas son muy intensas respecto de las externas. Van viendo por dónde viene la cosa. Bien, son muy intensas y duran poco tiempo relativo al resto del movimiento. Choque entre bolas de billar, un encuentro cercano entre una nave espacial y un planeta, o sea, extraccionado por la fuerza de atracción gravitatoria y luego continúa su órbita. Bueno, si las fuerzas entre los cuerpos que colisionan, que pertenecen al sistema, son mucho mayores que las externas, despreciamos estas últimas, las externas, esas que están allí arriba, y tratamos el sistema como aislado, aunque no lo sea, es muy aproximadamente aislado. Entonces, durante la colisión, si se producen estas fuerzas tan intensas, como las que ya hemos visto un ejemplo, por ejemplo, sacamos que una fuerza media en una colisión breve es 500 veces su peso, bueno, el peso casi influye en el tiempo breve que dura la colisión. Entonces la despreciamos. Entonces, allí, en la parte izquierda de la ecuación, que estamos viendo en el pizarrón, habrá un vector nulo y entonces se conservará P. Bueno, tendrá el mismo valor antes de la colisión que después de la colisión. ¿Está bien? Por ejemplo, nosotros tiramos una pelota en tiro oblicuo, como ya hemos visto en cinemática, y tenemos un set de ecuaciones que nos permiten escribir su movimiento. Claro, escribe el movimiento hasta que llega al piso o se choca con algo, porque ya ahí esa ecuación no describe más el movimiento. Allí puede haber un contacto fuerte, una interacción muy intensa respecto del peso del cuerpo, por ejemplo, y de corta duración en el tiempo, el rebote de la pelota en el piso, pegó contra un palo, qué sé yo, en el caso de ese momento. Ahora bien, un instante después de ese choque, de eso que estamos definiendo como un choque, nuevamente la pelota sale con una determinada velocidad. Nosotros lo que estamos diciendo es que la cantidad de movimiento, un instante antes de pegar al piso, por ejemplo, es igual a un instante después de tocar el piso, por ejemplo. Eso ya lo vamos a ver, porque lo podemos tratar por componentes. Se va a echar luz sobre eso. Y luego entonces hay otro disparo, que en realidad es un rebote contra el piso, y hay otro tiro oblicuo, ¿está bien? Entonces uno debe ir acomodando qué es lo que está viendo y en base a eso dice qué ecuaciones va a utilizar, ¿no? Cómo lo va a escribir. Bueno, helo allí, helo allí, helo allí. Si la interacción es breve, hay una colisión, chao. Si hay una colisión, lo único que hemos dicho, hay una colisión, chao, P se conserva. ¿Por qué? Porque las fuerzas externas son, en el caso de existir, despreciables frente a la intensidad de las fuerzas puestas en juego durante la colisión. Entonces ahí está P inicial igual a P final, ¿no? O el P antes de la colisión es igual al P después de la colisión. ¿Está bien? Bien, ahí. P, vector, cantidad de movimiento, es constante en una colisión. La facilidad con que un cuerpo recobra su forma original es la medida de su elasticidad. Tanto más elástico es, cuanto más fácil recobra su
forma original. Un cuerpo duro la recobra mucho más fácilmente que los suaves, que rebotan lentamente al chocar una pelota, digamos, de fútbol y cosas así. Bolas de billar, por ejemplo, sería un cuerpo duro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Rebota más fácilmente, que emplea menos tiempo. O sea, desde que cuando dos bolas de billar se tocan, no lo vemos, pero se deforman ligeramente. Entonces, es como si, podemos modelarlos como si tuvieran cierta elasticidad, como si tuvieran un resortito, vienen con una determinada energía cinética, entran en contacto durante un breve lapso de tiempo, durante el cual se comprimen un poco, se deforman, entonces como si fueran un resorte, toman entonces esa energía cinética como una potencial de la deformación y luego vuelven a entregarla para energía cinética, ¿está bien? Entonces, ese tiempo, si la recobran muy fácilmente, los duros tienen un delta T de interacción fuerte, o sea, fuerza por delta T, impulso, un choque, muy breve. Fuerza intensa, duración breve. Mientras que una pelota más suave va a tener una deformación mayor en el tiempo y entonces su colisión dura mucho más. Y las fuerzas involucradas son menores. Bueno, eso debemos aclarar que es cualquier choque, ¿no? Cualquier choque. Ahora, si además las fuerzas son conservativas, estrictamente conservativas, como esto que estamos diciendo de que se puede modelar como un resorte, se conserva la energía mecánica total. Entonces, lo que se conserva es la energía cinética, antes y después de la colisión. ¿Por qué? Por lo que decíamos. Porque justamente en forma de energía potencial se almacena la energía que va perdiendo como cinética y luego, al recobrar su forma original, si la energía se conserva, entrega a las partes constituyentes del sistema nuevamente esa energía y se transforma en energía cinética. Entonces, en esos casos, que las fuerzas sean conservativas, la variación de energía cinética en la colisión va a ser nula y ese choque se lo llama perfectamente elástico. Atención, estábamos hablando de colisiones. Hicimos colisiones eran eso, que de interacciones muy fuertes durante un breve periodo de tiempo, y P se conservaba, P vector se conserva, ¿está bien? P vector se conserva. Ahora estamos diciendo en un caso particular en que el choque sea esto que definimos perfectamente elástico o elástico a secas, se conserva la energía cinética, si las fuerzas son conservativas. Esto es una información que nos van a dar en este momento. Nosotros podríamos determinarlo de otra manera experimentalmente, saber cómo fue una colisión. Pero nosotros nos van a decir, eso es una colisión elástica, etc. Bueno, todos los cuerpos sufren una deformación y luego recuperan toda o parte de su forma original. Algo siempre de energía se libera en calor, por lo tanto esto de que un choque perfectamente elástico no existen, pero existen aquellas cosas muy aproximadas a ello. El resto son inelásticos. Los cuerpos pierden parte de su energía cinética y entonces cuando se le devuelve de su energía cinética en forma de calor y no la recobran entonces toda al final del choque. Ahora, en el caso particular en que en los choques inelásticos los cuerpos se peguen, por ejemplo, dos coches que chocan y se ponen uno entre el otro, se pegan, un péndulo balístico, un proyectil se inserta en un péndulo, queda allí y el péndulo termina siendo lo que había antes más un proyectil impactándolo, con el cual se puede medir la velocidad salida del proyectil, etcétera, etcétera, son problemas prácticos. Bueno, ese es un choque plástico o totalmente inelástico. O sea, estamos viendo dos casos extremos. Uno es perfectamente elástico y el otro totalmente inelástico. Uno que conserva la energía y el otro no la conserva y además los cuerpos quedan unidos, como dos bolitas de plastilina que chocan. Bueno, la mayoría de los choques están entre estos extremos, ¿no? Hay un parámetro que se llama elasticidad y un archivo PDF que hace la demostración de esto, que mide cuán elástico es un cuerpo. Y lo que está balanceando es la velocidad de acercamiento, antes de la colisión, que es lo que está entre paréntesis a la derecha, y fíjense que la velocidad de 1 y 2 inicial, y la velocidad de alejamiento, decimos acercamiento y alejamiento porque fíjense que hay un signo menos, o sea que si se están acercando luego se separan. Entonces dice que B sub 1 final menos B sub 2 final es la de alejamiento, ¿verdad? El cociente entre esas cosas es el parámetro de elasticidad.
Si es 1, lo que tenemos es el caso perfecto de elasticidad, es decir, se conserva la energía cinética y la velocidad de acercamiento son iguales a la del alejamiento después de la colisión. Y si es totalmente inelástico o plástico, ese E vale 0 y la velocidad 1 después del choque es igual a la velocidad 2 después del choque, que quiere decir que se van con la misma velocidad. Son las componentes de la velocidad esa, ¿no? Es el coeficiente restricción, insisto, un PDF explica. Nos vamos a limitar a colisiones unidimensionales en este curso. Ya sabemos que en todas las colisiones se conserva el momento lineal. Bueno, es un vector, pero nosotros vamos a trabajar en colisiones unidimensionales, por lo tanto vamos a, en general, tomar un sistema que sea conveniente para expresar justamente las componentes del vector, ¿verdad? Bueno, si la energía cinética total es menor que la inicial, se llama choque inelástico, o sea, si pierde energía, ¿no? Delta energía cinética menor que cero. Una pelota que rebota en el piso, por ejemplo, la suelto de 1 metro, rebotará, no vuelve a 1 metro, es un poquito menor, el próximo rebote un poquito más abajo, y así. Si es tal que la energía cinética es mayor que la inicial, es un choque explosivo, ¿no? Por ejemplo, podemos tener hasta el caso de un elemento explosivo que está quieto y estalla. Entonces cada partícula sale con una velocidad, la energía cinética es positiva, la suma de todos los pedazos y su velocidad será algo positivo, distinto a cero. Bueno, lo dicho antes, lo dicho varias veces, en todo choque la cantidad de movimiento total del sistema se conserva. Esto es delta P, nosotros ya dicen choque, listo, escribimos esta ecuación. En unidimensional serán los P sub X. Bueno, la energía cinética solo se conserva si el choque es elástico. Entonces vamos a tener esta tablita, delta P igual a 0 siempre. Si es elástico, perfectamente elástico, como se llama, la variación de energía cinética es 0, o sea, no cambia, se conserva la energía cinética. Si es inelástico, entonces es menor que 0 la variación, pierde energía, y si es explosivo, la gana. Quien la aporta es seguramente algún proceso químico, ¿verdad? Bien, ahí. Bueno, tenemos el caso de choque elástico, ¿no? Entonces, bueno, el momento lineal se conserva, como en todo choque, y aquí también la energía cinética, ¿no? Las igualan pesadas a través de su masa el módulo de las velocidades. Supongamos que esta es la situación inicial, donde conozco las velocidades iniciales de ambos. Podría haber sido otra, por ejemplo, que fueran al encuentro uno de otro. Pero bueno, supongamos que esta es la situación. Y bueno, al final cuál será, ahí no sabemos, qué sé yo. Entonces hacemos un dibujo, de todas maneras presentamos la situación. Yo pongo que las velocidades finales son esas que están ahí. Bueno, si cuando resuelva las ecuaciones, eventualmente me dará quiénes son B1 final y B2 final, tanto en tamaño como en signo. Si alguna me da con signo negativo, quiere decir que está en sentido contrario al dibujado. Y simplemente diré eso, no lo vuelvo a dibujar ni a corregirlo en el dibujo, simplemente digo donde la velocidad B1F, por ejemplo, va en el sentido contrario al dibujado y listo, chao. Se conserva el momento, es en X porque es unidimensional, entonces lo escribo. No pongo los subíndices X porque es exceso de notación aquí porque no va a haber otra. Entonces me faltan determinar quiénes son B1 final y B2 final. Son dos incógnitas, necesito más información. Bueno, dice allá arriba, acá arriba dice que se conserva la energía cinética. Entonces, bueno, las escribo, ahí están. Bien, ahí entonces tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, esto tiene solución. Si hubiéramos tenido un problema en dos dimensiones, conociendo las velocidades iniciales, estaríamos en un problema, porque la velocidad 1 final y 2 final son dos velocidades vectores, cada una con dos componentes. Habría que trazar un eje Y, decir cuál es, hallar las componentes, ¿cierto? Pero son cuatro. ¿Y nosotros qué tendríamos? La ecuación en X, plantearíamos una ecuación en Y, todo con su índice Y, serían dos ecuaciones. Y tenemos la tercera conservación de la energía cinética. Y son cuatro incógnitas, no tiene solución. Es decir, tendríamos que tener más información. La información es ecuaciones. Cada información es una ecuación. Por ejemplo, alguien me tendría que decir, bueno, el cuerpo 2 sale con una velocidad de módulo tanto o a tal ángulo del eje X.
entonces me da una información más. Entonces yo lo escribo como ecuación, eso lo vamos a ver en los ejemplos. Y bueno, entonces consigo la cuarta ecuación, tengo que leer el enunciado, ¿cierto? Leer la situación, allí va a estar la información. Si no, no tiene solución. Bueno, vamos a un choque plástico en una dimensión. Es un choque, se conserva la cantidad de movimiento y sabemos que la energía cinética al final es menor que la inicial. O sea que se pierde energía cinética, ¿verdad? Bien, ahí tenemos la situación inicial. Supongamos que es esa, podría haber sido otra, por ejemplo, que la masa 2 estuviera yendo para el otro lado, o sea, una la encuentra el otro. Bueno, supongamos que es esta. Bueno, que uno conoce la velocidad inicial y la final. En una dimensión son las dos componentes X, ¿verdad? Y supongamos que esa es la situación final. Bueno, la masa m grande es la suma de ambas, como dos pedazos de plastilina se han unido, no se ha perdido nada y bueno, tienen un solo vector de salida, con una componente en este caso, ¿no? B final X. Entonces, como P se conserva P sub X, que es el único que hay con esta elección de ejes, y entonces, sabia elección de ejes, entonces tenemos que la masa 1 por la velocidad 1 inicial es igual a la masa 2 por velocidad 2 inicial, más, bueno, lo que sí se ve. Hay una sola incógnita, que es velocidad final en x. Entonces, y tenemos una ecuación, esto es resoluble perfectamente. Bien ahí. Bueno, choque explosivo. De nuevo, lo mismo de siempre, nada más que ahora la variación de energía cinética es positiva. Nadie me dice cuánto Joule creció, pero bueno, estoy haciendo algo similar al ejercicio anterior, ¿verdad? Bueno, supongamos que tengo esta estructura y estoy marcando en el medio una cosa que se va a fracturar. Estos están dos pedazos pegados. Bueno, vamos a simular una explosión. Se dividirá en dos pedazos, o sea, M1 más M2 es la masa total inicial. La cuestión puede ser mucho más complicada que esta, o sea, más, que se divida en más partes que dos, ¿verdad? Bueno, hay una explosión y resulta lo que está a la derecha, ¿no? Siempre estamos poniendo unidimensional, se fracturan los pedazos de M1 y M2 y estamos suponiendo, por ejemplo, que la velocidad inicial es cero, que está quieto el bloque de masa M hasta que explota, ¿verdad? Al decir eso estoy diciendo que la velocidad en mi sistema es cero, es cero. Por lo tanto, P posterior también va a ser cero. Es decir, tengo eso, esta es la ecuación, supuesto que m grande estaba quieto, entonces bueno, tengo todo en x, esto, entonces claramente si es cero, alguno de los términos de la derecha va a tener que tener signo negativo, para que se puedan sumar con su signo y resultar cero. Es por eso que estoy dibujando en el dibujo de la derecha, situación final, un vector velocidad hacia un lado y el otro en sentido contrario. Es decir, la componente en x1 va a ser positiva y la del otro va a ser negativa, ¿verdad? Pero esto podría ser incluso más complicado. Por ejemplo, si no estaba quieto. Entonces tengo la masa total con una velocidad 1 inicial, en una dimensión, ¿no? Y entonces supongamos que la conozco, esa velocidad inicial, pero que no es cero. Y ahora me faltan los pedazos, ¿a qué velocidad salen? Hay dos incógnitas y tengo una sola ecuación. También, si no tengo más información, cuánto cambió la energía cinética, aumentando en este caso, no lo puedo saber. Si lo supiera, me dicen aumentó 3 joules, entonces tendría que escribir un medio por la masa, velocidad inicial al cuadrado, la masa grande, quiero decir, es igual a la suma de las energías cinéticas del final. Es otra ecuación y entre las dos sí voy a poder solucionarlo. Eso, insisto, lo veremos en los problemas de ejemplo. Aquí doy la situación más fácil, esta tiene resolución y de allí de la ecuación que está en negro, en color negro, sale el resultado final, ¿verdad?